No importa las veces que tengas que suspender. Recuerda que para conseguir tu casco tienes que intentarlo una y otra vez hasta lograrlo. Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo podcast. Hoy quería empezar de forma diferente con esa frase, que al final es una frase mía, no es de Mr. Wonderful, que siempre lo digo aquí. Pero quería empezar de forma diferente. ¿Por qué? Porque esta frase va a ser el contexto de este podcast. Un podcast muy chulo que creo que va a aportar muchísimo valor y que os va a ayudar muchísimo. Así que ya sabes, lo primero, si estás ahí en YouTube, dale a me gusta, suscríbete y por supuesto, si estás desde Spotify, síguenos para que no te pierdas ninguno de nuestros capítulos. Y sobre todo, sígueme en @jose_eq porque estamos súper activos y además se van a venir cositas muy pronto, ¿vale? Vamos a empezar a dar unas clases, no voy a contar más, me voy a quedar ahí. Os dejo ahí con la intriga, pero pronto os desvelaré qué es lo que vamos a ir haciendo, que os va a gustar y os va a servir muchísimo, que al final es lo importante y lo que queremos aquí en el perfil, ¿vale? Pues dicho esto, chicos, chicas, como digo, bienvenidos, bienvenidas. Mi nombre es José, para los que no me conozcáis. Bueno, soy bombero profesional. Hace 10 años me encontraba donde estáis vosotros, que era en ese camino a conseguir mi casco de bombero. Y siempre lo digo, que no fue fácil, porque al principio los inicios de todo, de todas las cosas, en los inicios siempre son complicadas. Y esto también, ¿vale, chicos? Además, pasé por una academia en la que no me sirvió absolutamente de nada, en la que perdí tiempo, perdí dinero, no me enseñaban cómo tenía que hacer las cosas. Eso hizo que perdiera muchos años por el camino, que me llevase casi 2 años empezar a conocer lo que venía a ser el mundo de la OPO por ensayo-error, ¿vale? Y nada, eso también me sirvió para forjarme a mí mismo esa actitud, esa mentalidad, esa disciplina ganadora de al final de ir a por ello y no parar hasta conseguirlo, ¿no? Al final todo encaja y todo pasa por algo siempre. Entonces me tuvo que llegar eso para yo poder convertirme en ese opositor que tiene que ser para conseguir ese casco de bombero, ¿no? Y a pesar de que no fue fácil, de que lo compaginaba con un trabajo de mierda, que apenas me daba pasta, vivía básicamente con lo justo, pagando un alquiler, pagando academia. La pareja con la que estaba ya decidió dejarlo porque evidentemente no estaba harta directamente de compaginar la vida de opositor con la vida de pareja. Y bueno, al final, pues después de ese tiempo tan malo, ¿no? Años después, con 4 años justamente, ¿no? Fue cuando llegó mi momento. Me llegó mi momento, empecé como bombero forestal, estuve en una campaña, porque yo lo que realmente me estaba preparando era bombero urbano. Pero después de esa campaña, después de unos meses, justamente llegó ese contrato de bombero urbano y luego años más tarde me llegó la plaza de bombero aeronáutico. Y justamente eso, justamente todo esto lo he podido hacer gracias a lo que hoy vamos a tratar en el podcast, ¿vale? Entonces creo que va a ser un podcast brutal, porque creo que os va a abrir un poco la mente y os va a sacar un poco de la caja, ¿vale? Que al final es lo que aquí queremos, y no quiero que me hagas caso a mí, simplemente quiero que lo veas, que lo pienses, que lo asimiles y al final decidas por ti mismo, por ti misma, lo que sea mejor para ti. No lo que te digo yo, no lo que dice en tu academia, que pienses por ti mismo que es lo mejor para ti, ¿vale? Dicho esto, vamos a empezar, vamos a darle caña. ¿Por qué vamos a hacer este podcast hoy, no? ¿Por qué? ¿Por qué lo vamos a hacer? Primero, porque el tema que vamos a tratar hoy creo que es fundamental, como digo, para que os replanteéis un poco las cosas, el cómo estáis opositando, ¿vale? Eso es fundamental. Lo segundo, porque creo que aquí también choca un poco con lo que muchas academias os quieren vender o os quieren transmitir, ¿no? Que es como simplemente el hecho de que os presentéis solo a un lugar, ¿no? Como siempre, hay una academia que si va a Madrid, solamente esa academia prepara Madrid. Hay otra academia que solo preparan para Valencia. Hay otra academia que solo preparan para Granada. Y otra... Stop, ¿vale? Hay más sitios donde puedes ser bombero. ¿Lo sabíais o no? Entonces, cuidado porque no tenéis por qué solo presentar un sitio. Y justamente eso es lo que vamos a tratar hoy aquí, ¿no? Y luego después también por mi querido amigo David, del cual aquí le doy las gracias. Que bueno, que justamente el domingo pasado pusimos una foto en la que decía que me diese temas y me habéis escrito muchísimo, de verdad que desde aquí os mando las gracias a todos sobre temas propuestos para el podcast, temas muy chulos, pero evidentemente en un día no puedo hacer 20.000 temas, ¿vale? Entonces todo eso lo iremos sacando poquito a poco, ¿vale? Así que súper, muchas gracias y como digo, pues gracias a David, que en este caso es el podcast que hemos elegido porque me parecía bastante interesante y creo que os va a ayudar muchísimo, que al final la función de esto, ¿no? Que os ayude y que coño, que
que os ayude a conseguir vuestro casco cuanto antes, ¿vale? Dicho esto, familia, ¿de qué va el tema? Porque al final os estoy aquí contando, pero no he dicho de qué va, ¿vale? Sí que, bueno, ya lo habéis visto un poco, de lo que viene a ser en el título, pero sí que lo voy a comentar aquí formalmente. Y al final es de opositar a uno o varios sitios. ¿Qué es mejor, no? Yo creo que esa pregunta es una de las cosas que cuando empiezas bombero no sabes qué hacer, ¿no? Es como tú siempre quieres ser bombero y lo primero que se te pasa por la cabeza es ser bombero quizá en tu ciudad, ¿no? Pero a lo mejor no se te pasa por la cabeza ser bombero en otro sitio, ¿vale? Entonces, esto es fundamental porque, claro, la gente cuando empieza no lo sabe ni se lo llega a plantear. Entonces, es importante que la gente que está empezando, que aquí sois muchos también los que nos escucháis, que estáis empezando, sepáis que podéis ser bombero también en otros lugares y que al final la oposición a bombero, como siempre hay temarios y cosas que a lo mejor varían dependiendo de un sitio a otro, ¿vale? Son variaciones por lo general ínfimas, pequeñas. Hay que adaptarse un poco a eso, ¿vale? Por eso el contexto de si solamente ir a una oposición o abrirnos el abanico, como yo suelo decir, o ir a por más. Spoiler, ¿vale? Spoiler, aquí yo estoy 100% seguro, 100% seguro, y cuando digo 100% es 100%, de que lo mejor es opositar a más lugares. No cerrar el abanico, abrirlo, ¿vale? Y ya os digo que esto no le va a gustar seguramente ni a tu profe de la academia, ni a ti, que quizás tú ya lo tuviese integrado, que solamente hay que ir a un sitio, y a mucha gente, pero me da igual, ¿vale? Es la realidad, es lo que yo pienso por la experiencia que yo he tenido después de tantos años, después de tantas oposiciones aprobadas y al final después de mi vida como bombero, ¿vale? Ahora os voy a contar y lo vais a ver por qué yo pienso así y te voy a dar también las razones de por qué. No te voy a decir esto así porque yo lo digo y nada. Yo solamente te voy a poner aquí lo que pienso, lo que creo que es mejor para ti. Te voy a dar las razones del por qué y tú con esa conclusión pues vas a hacer lo que creas que es mejor o ya está. O no, ¿vale? Al final cada uno lo que tenéis que decidir sois vosotros, ¿vale? Nadie tiene la verdad absoluta aquí. Dicho esto, chicos, chicas, ¿por qué para mí es ideal que vayáis a más sitios? Lo primero es porque yo, de la experiencia mía vivida, si yo me hubiese cerrado solo a una oposición en mi vida, yo, por ejemplo, no hubiera sido bombero forestal. Siempre cuento aquí que he sido bombero forestal, bombero urbano, bombero aeronáutico. Yo esa carrera no la hubiera podido tener si no me hubiese dado el permiso, no me hubiese dado la posibilidad, la oportunidad de poder opositar en otros sitios, ¿vale? Yo tenía muy claro que quería ser bombero. Lo mío ha sido vocación pura y dura, ha sido desde que empecé, desde que decidí dar ese salto, que cuento siempre aquí en los inicios, ¿no? Cuando inició el podcast, siempre he querido ser bombero. Entonces, esa vocación es la que me ha hecho directamente querer presentarme a más sitios, porque yo tenía claro que quería ser bombero y me daba igual el lugar donde, ¿vale? Eso es fundamental, que ahora veremos también eso. ¿Qué pasa? Que eso me permitió oye, mientras que sale una cosa, mientras que estoy opositando, pues puedo opositar también a bombero forestal, ¿vale? Se abrió la posibilidad de unas bases que realmente eran bastante aceptables, que muchos temas de los que pedían eran temarios muy básicos de bomberos en cuanto a temas de bombero forestal, ¿vale? En Extremadura en ese caso, y yo la eché, simplemente me miré 4 temas que había de Extremadura, 4 leyes que tenían de ellos, las pruebas físicas eran bastante asequibles también, oye, pues me llamaron para hacer una campaña. Entre estar trabajando, no estar trabajando y además hacerlo como bombero, aunque sea como bombero forestal, a mí que además soy un apasionado total de la naturaleza, pues evidentemente eso hizo que, joder, yo pudiese experimentar eso y me encantó, de verdad, me encantó. Es un trabajo muy gratificante, sí que estuve muy poquito tiempo, pero me dio para darme cuenta de también de cómo trabajan ellos, del trabajo lo diferente que hay y también cómo muchas veces lo mal pagados que están, ¿no? Esa gente, porque es verdad que a veces se pegan unos curros muy, muy gordos. Dicho esto, ¿vale? Tampoco me quiero ir por las ramas con ese tema. También el ir a más oposiciones, el permitirme ir a más oposiciones, también me hizo poder ser bombero urbano en Cádiz, ¿vale? En el consorcio de bomberos de Cádiz, que de hecho estuve 6 años, casi 7 años ahí de bombero urbano. ¿Y por qué? Porque yo, por ejemplo, me estaba preparando la oposición de Córdoba, ¿vale? Cuando fue Cádiz. ¿Qué pasa? Que como estaba preparándome la oposición del consorcio de Córdoba, yo estaba en un muy buen nivel, justamente paralelamente vino la oposición de Cádiz.
Si yo me hubiese encerrado y hubiese dicho, no, no, yo solo voy a Córdoba, ¿qué me pasó en Córdoba? Pues en Córdoba directamente que me quedé muy atrás en la bolsa al final, ¿vale? Perdí luego después, en el supuesto práctico, perdí nota, que fue un supuesto práctico, perdí nota, ¿vale? Y eso me hizo relegarme más atrás en la bolsa. Entonces, ¿qué pasa? Que si no hubiese ido a Cádiz, hoy quizás no hubiese llegado nunca a ser bombero urbano, porque a mí del Consorcio de Córdoba todavía no me han llamado de esa posición, ¿vale? Por el contrario, yo fui también a Cádiz, por suerte no me coincidió, hubo compañeros que le coincidió, eso puede pasar también, a lo que te expones cuando vas a más oposiciones que te pueden coincidir, pero forma parte del camino, forma parte del juego, ¿vale? Pero justamente eso, el haberme presentado a Cádiz, fue lo que me hizo quedar en muy buena posición en la bolsa de trabajo, me llamaron y estuve como interino 6 años allí, ¿vale? Si no lo hubiese hecho, pues como digo, como he dicho anteriormente, no me hubiese permitido ser bombero urbano, ¿vale? Haber tenido esa experiencia como bombero urbano y haber podido disfrutar de esos años fabulosos. También, si no hubiese permitido, si no me hubiese dado el permiso de presentarme a la oposición de AENA, pues quizá hoy no tendría mi plaza fija, ¿vale? Entonces, ¿qué quiero decir con esto, familia? Es que muchas veces nos encerramos solamente en una oposición. Muchas veces nos encerramos solamente en una posibilidad. Muchas veces somos nosotros mismos los que cerramos ese abanico, ¿vale? Y eso hace que no tenga la posibilidad de experimentar otras cosas. Y muchas veces, quizás la primera no sea como el bombero que tú estás soñando, el bombero a lo mejor de tu ciudad, que sea urbano, pero todo te va a conducir hacia eso. Es experiencia, etcétera, que vas a adquirir durante ese camino, ¿vale? ¿Qué pasa? Que aquí hay algo muy importante que tenemos que tener también en cuenta. Y es que todos los opositores no son iguales. Los opositores no todos somos iguales. ¿Y a qué me refiero con eso? ¿A qué te refieres, José? Muy sencillo, chicos. Y es que hay gente, ¿vale? Hay personas, hay opositores a bomberos que directamente por sus circunstancias de vida pues no tienen la facilidad de decir, hey, yo quiero ser bombero y me da igual dónde, ¿no? Que era lo que me pasaba a mí. Yo sí tenía esa posibilidad, pues no tenía carga, no tenía familia, al final mi pareja tampoco, al final, bueno, luego pasó lo que os cuento, pero no era una persona que me dijese que tenía que ser aquí, ¿no? Y yo tampoco lo permití, pero a lo que voy es que no, o sea, no tenía problema en dónde presentarme. En cambio, hay personas, hay opositores, ¿vale? Que sí, que bueno, porque tienen familia, porque tienen hijos, porque su pareja trabaja en un sitio, sí que están un poco más condicionados, ¿vale? Y eso es entendible, eso es totalmente entendible. Es normal, ¿vale? Porque al final es romper una estructura de vida que, bueno, que no es sencillo. No es sencillo. También te digo, el trabajo de bombero, por lo general, es un trabajo que tiene buen horario, te permite una buena conciliación y al final, hoy en día con coche, medio que te puedas mover a muchos sitios, ¿vale? Sí que es verdad que, hombre, si es de una punta del país a otra es más complejo, ¿vale? Es más difícil. Pero sí que está claro que lo que viene a ser a lo mejor un turno de un día de trabajo y 4 de descanso sí te permite a lo mejor tener que ir a un sitio que te pille a 2 o 3 horas, ¿vale? Es totalmente viable. Yo tenía compañeros en el consorcio de Cádiz que, por ejemplo, vivían en Granada y ellos se desplazaban siempre y no había ningún tipo de problema. Y también en mi época de opositor coincidí con un chico, con un hombre, un opositor muy bueno, ¿vale? Que él consiguió, era de Granada, consiguió la interinidad en el consorcio de bomberos de Valencia, ¿vale? Estuvo allí durante muchos años y luego aprobó la oposición de Granada. Y esa persona tenía familia, tenía sus niños, tenía su pareja, etcétera, y él ya no sé cómo lo hacía, pero sí que aceptó, estuvo en Valencia y tal, y luego cogió y se volvió a Granada. ¿Qué quiero decir con eso? Que muchas veces es como, no, es que yo no quiero porque me tengo que... Joder, luego puedes volver. Entiendas que no es algo definitivo. Al final lo importante, y que quiero que os llevéis ese concepto aquí, lo importante al final es meter la cabeza en algún sitio. La cabeza como bombero, eso es lo primero que te va a dar una estabilidad económica brutal, ¿vale? Y te va a dar una motivación que te cagas, ¿vale? Entonces, eso lo va a usar y te va a proyectar a que pilles la fija donde realmente tú quieres, ¿vale? Por eso yo, en mi caso, lo veo así, pero 100%, por eso no tengo duda. El problema es que luego también está ahí, aquí entran muchas, o
sea, hay mucha gente que piensa de una forma totalmente distinta y es porque, pues bueno, porque tiene sus razones, pero yo aquí te voy a exponer hoy las mías, el por qué realmente creo, aparte de ya todo esto que te estoy diciendo, aparte de mi historia, que eso es lo que me ha permitido hoy ser lo que soy, me ha permitido conocer 3 tipos de servicios en bomberos que hay, que son totalmente diferentes, y eso al final me ha dado una experiencia brutal a lo largo de mi vida, a lo largo de profesionalmente, que también intento transmitir aquí como EQ, ¿no? Entonces, creo que al final eso justamente lo que quizás muchas veces no quieres es lo que te impide que a lo mejor avances mucho más rápido. Porque te voy a poner las razones de por qué lo tienes que hacer. Para mí lo primero de por qué lo tienes que hacer, y eso va en relación a esto que acabo de comentar, a que eso te va a ayudar mucho y a avanzar más rápido, es porque vas a adquirir mucha experiencia. La experiencia que vas a adquirir aquí, si haces esto, es brutal. Pero brutal. ¿Y por qué? Porque vas a adquirir una experiencia brutal. Muy fácil. Porque te vas a presentar más. Vas a presentarte mucho más y eso va a hacer que siempre estés constantemente mejorándote. Mejorándote en la parte teórica, mejorándote en la parte física. Porque muchas veces nos creemos, familia, que vamos a llegar a un examen, ¿vale? Yo me estoy preparando, por ejemplo, bomberos de Ayuntamiento de Madrid, ¿vale? Me lo estoy inventando. Me preparo bombero de Ayuntamiento de Madrid y yo, aunque esté 1 año, 2 años en mi academia, estoy hecho un toro y tal, los simulacros que se hacen en la academia no son los mismos simulacros que tú haces en el examen. Porque ahí entra otro factor diferente, que es el factor del coco, ¿vale? De lo que viene a ser el nerviosismo, de la gestión emocional, que todo eso, por ejemplo, nosotros lo tratamos en EQ. ¿Por qué? Porque es un factor muy importante que no se visibiliza. Eso no se visibiliza en lo que viene a ser la preparación o oposición a bomberos. Pero si tú tienes un día de mierda, pero si tú no sabes gestionar esa emoción, si tú no sabes gestionar esos nervios, vas a suspender. Vas a suspender y a lo mejor llevas 2 años preparándote y vas a suspender. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que cuanto tú más veces te presentes, cuanto tú más oposiciones vayas, cuanto tú más exámenes y pruebas hagas, ¿vale? Eso te va a dar una experiencia brutal. Y eso va a hacer que todo lo que hemos comentado anteriormente lo controles. Lo controles. Para ti sea una normalidad el presentarte a una oposición. Y tienes que llegar a eso. ¿Por qué? Porque para ti tiene que ser normal el lío, pues, presentarte, ya vas a saber que van a pedir el DNI y vas a saber que van a tardar un rato hasta que luego entre al aula, hasta que esto, lo otro, hasta que empiece el examen. Te tienes que sentir cómodo con ese ambiente y para sentirte cómodo en ese ambiente necesitas exponerte a ese ambiente. Entonces necesitas experimentarlo. Experimentarlo. Pero hay mucha gente que solo cree que tiene que ir a la oposición. Y mucha gente se cree a la única que se está preparando. Y mucha gente se cree que cuando llegue la primera vez es la vez que va a probar. Puede ser que sí, pero por lo general no pasa así. Por lo general no pasa así. Y habrá algún máquina que sí que se la saque, y lo hay, ¿vale? Porque es la excepción que confirma la regla, y es normal, ¿vale? Hay gente que es muy pro, ¿vale? Y hay gente que está muy bien preparada, y hay gente también que, oye, que de coco también va bien, y eso intrínsecamente hay mucha gente que lo tiene, ¿vale? Pero la mayoría no son así, la mayoría no va a pasar eso. Entonces siempre cuanto más te presentas, muchísimo mejor. En mi caso, por ejemplo, yo las primeras oposiciones a las que fui, y siempre los pongo aquí, la primera oposición a la que fui, que fue en Palencia, yo hice el ridículo, porque no tenía un buen temario. La academia no me estaba aportando un buen temario, no me estaba ayudando bien a organizarme, etcétera. Si yo espero ahí solamente a la oposición que yo quería, que era de Córdoba, que todavía no había salido, y hubiera esperado los años que hubiera hecho falta para poder ser bombero en Córdoba, posiblemente yo hubiera hecho el Canelo cuando hubiera ido a Córdoba. Porque entre que no estaba en una academia que me ayudase bien, y encima de todo, de que tardaba mucho en salir la oposición, no me hubiera preparado durante ese tiempo. Quizá no hubiera caído en la idea de que tenía que cambiar algo y de que me tenía que ir de esa academia para poder mejorar. Porque justamente el presentarme a esa oposición fue lo que a mí me hizo abrir los ojos. Porque muchos seguramente no estáis avanzando porque en vuestra academia no estaban ayudando bien, pero hasta que no lo veas tú intrínsecamente en la oposición, que es, vale, esa me dices, esto tengo que cambiar, porque así no lo voy a conseguir. Hasta que no llegue ese momento no va a despertar, ¿vale? Entonces ese momento a mí me sirvió para eso, para cambiar. Y hacer cosas diferentes trae resultados diferentes, ¿vale? Entonces eso a mí me ayudó muchísimo. En cuanto al tema de las pruebas físicas también, ¿vale? Porque esto fue la prueba teórica en Palencia, pero las pruebas físicas en Málaga me pasó exactamente igual, ¿vale? Me ayudó para ir mejorando, para pulirme a mí mismo. Cuento la historia muchas veces y la sabéis, en mi perfil está de la historia de cuando subo la cuerda a Málaga, ¿vale? Yo subí la cuerda. Y justamente cuando subo la cuerda, que era la prueba que mejor llevo, justamente di 2 brazadas al aire y entré fuera de tiempo, ¿vale? Previamente a subir la cuerda,
Los que habéis ido a la oposición de Málaga ya sabéis que la cuerda es una prueba complicada porque es una prueba muy exigente porque la cuerda es bastante alta, ¿vale? Es bastante larga. Justamente, previamente yo estaba riéndome de la gente que estaba suspendiendo la cuerda. ¿Qué pasa? Que yo no estaba foco en mi prueba, estaba foco en lo que hacían los demás, ¿vale? ¿Y eso qué pasa? Que yo no estaba concentrado. Y eso, hasta que no aprendas a gestionarlo, hasta que no sabes cómo tienes que hacer las cosas, hasta que no te expones bastante, no lo sabes. Entonces, la exposición, recapitulando, ¿vale? El primer punto, por lo que yo te digo que sí o sí tienes que presentarte a más oposiciones, es por la experiencia y la exposición a lo que vienen a ser las oposiciones. Tienes que presentarte a oposiciones. Por eso nosotros en el TineQ hacemos que nuestros chicos, nada más que entren, tenemos justamente un sistema hecho para que empiecen a presentarte nada más entrar al programa, ¿vale? Y empiecen a quitarse esos miedos, a empezar a experimentar lo que es realmente la oposición. Porque si quieres ser bombero, tienes que presentarte a la oposición. No vas a llegar a tu casa, como me decía el otro día uno de nuestros chicos, David, que me comentaba y me dice, es que realmente es que me tengo que presentar, es que si no, no vas a venir a mi casa a darme el casco de bombero. Evidentemente no te lo van a dar, ¿vale? Eso es la primera razón por la que tienes que ir sí o sí a oposiciones. La segunda razón es porque vas a tener más posibilidades, ¿vale? Estadísticamente, familia, cuanto más te presentes, más posibilidades vais a tener de conseguir el casco. Y eso es así. Eso es así. Si tú te presentas una vez al año, no es lo mismo que si te presentas 20 veces, ¿vale? Al final hay ensayo-error, que volvemos a lo mismo. Te va a dar más experiencia, pero también probabilísticamente, ¿vale? Te va a dar más posibilidades de conseguir. ¿Eso qué va a hacer? Que si tú te quedas en bolsa de oposiciones, ¿vale? Porque ya sabéis que tú puedes perfectamente conseguir la plaza, pero a lo mejor hay oposiciones en las que si no consigues la plaza, pero apruebas todo el proceso, te quedas en bolsa. ¿Sabéis qué me pasó a mí? Esto justamente a mí me pasó porque cuando yo conseguí entrar en Cádiz como bombero interino, empezaron a llamarme de todas las bolsas de bomberos de España en las que había ido prácticamente. Me empezaron a llamar de la bolsa de bomberos de Alcalá la Real, que además estaba muy cerca de donde yo vivo, ¿vale? Alcalá la Real. Me llamaron también de la bolsa de bomberos de Albacete. Y me llamaron también de la bolsa de bomberos de Badajoz. 3 bolsas de bomberos. O sea, me llamaron de 3 lugares diferentes para entrar de bombero a trabajar. ¿Y eso por qué? Porque había ido, porque había hecho el examen, porque me había expuesto a ello. Por eso, justamente, es por lo que me llaman. Si yo no voy, si yo digo, no, es que yo solo ya, como estoy interino en Cádiz, voy a Cádiz nada más. Si yo hago eso, probablemente no me hubieran llamado de esos lugares. Evidentemente, preferí quedarme en Cádiz porque era el contrato que mejor me daban. Pero ahí tenía la posibilidad. Ahí tenía la posibilidad de hacerlo, ¿vale? Tenía la posibilidad de haberme ido. Tenía la posibilidad de que si pasaba algo en Cádiz, tenía ahí otro conducto, otro salvavidas, llámalo como quieras, que podía irme de bombero. Y seguía siendo bombero, ¿vale? Y evidentemente, lo que más justamente me sirvió fue el presentarme en AENA. Si yo no me hubiera presentado en AENA, hoy en día no tendría mi plaza fija de bombero, ¿vale? O a lo mejor sí, pero en otro sitio. Pero a lo que me refiero es que justamente lo que intentáis evitar es lo que quizás os va a ayudar y os va a hacer que avancéis más rápido y que consigáis antes las cosas. Siempre, si tú te estás preparando a la oposición de bomberos de Madrid, por ejemplo, siempre vas a tener la oportunidad de presentarte a bombero a Madrid. Pero no es lo mismo presentarte bombero a Madrid siendo ya bombero en otro sitio que siendo un opositor llevando 5 o 6 años preparándote. Porque esos 5 o 6 años preparándote no hay dinero. No hay dinero. No hay tiempo. No disfrutas del trabajo. No disfrutas de tu vida. Por eso hay que presentarte a oposiciones. Y eso me lleva al caso de otro compañero, un compañero que yo tuve en el consorcio de Cádiz. Ese chico se estaba presentando para bombero Ayuntamiento de Madrid. Pero se dio la posibilidad de venir a Cádiz. A Cádiz. Son unos cuantos kilómetros ahí, ¿eh? Se cruzó media España. Consiguió entrar de interino en Cádiz. Pero es que luego con el tiempo, a los años, consiguió su plaza de bombero en Madrid porque siguió presentándose. Se ha ahorrado ahí unos pocos años siendo bombero, teniendo dinero, como hemos dicho, económicamente mucho mejor y además disfrutando del proceso del camino más que el que estaba todos los días en la biblioteca sin tener nada. O en su casa, sentado delante de los apuntes, con los tapones puestos, pensando en cuándo va a llegar ese día, pensando en cuándo se va a poner ese casco. Mientras que el otro compañero ya se lo había puesto, se lo ponía cada día que tenía servicio. ¿Veis la diferencia? ¿Veis la diferencia del por qué?
Son muchas más posibilidades. Y ahora, seguro que alguno me dice, no, José, pero es que si yo ahora voy a otra, dejo la oposición mía de lado. Y eso me lleva al tercer punto. A la tercera argumentación que te voy a dar para que veas que eso no es así. Porque tú puedes seguir perfectamente estudiando la parte específica de tu oposición, ¿vale? Si vas a Madrid, si vas a Comunidad de Madrid, que son oposiciones sobre todo más diferentes. Pero esto sirve para cualquiera. Puede ser un Sevilla Ayuntamiento que tiene callejeros. Me da igual. Ponle el nombre que quieras. Pero puedes seguir perfectamente haciendo eso, presentándote a esos lugares, pero yendo a otro sitio. Yendo a otro sitio. No tienes que ir 100% preparado a los sitios. Cuando yo fui a Cádiz, que fui con Córdoba, que os lo estuve diciendo, yo en mi vida había tocado el temario de la Convé, en mi vida, y no toqué el temario de Convé para ir a la oposición de Cádiz. Pero de la casualidad que ese año en Cádiz, pues porque necesitaría gente o algo, pusieron un examen normal y corriente. Y no tiraron tanto de Convé, no tiraron tanto de datos de Convé. ¿Qué pasa? Que yo era un opositor muy bueno, muy, muy bueno. Y los datos lo demostraban. Yo había oposiciones en las que me había quedado el primero en la teoría. Entonces, ¿qué pasa? Que llega el momento del examen y era un examen muy bueno para defenderlo. Saqué un 7,6 ahí, que no está mal, pero no había mirado Conve nunca, que era el temario propio que suele tirar de Cádiz. Y mucha gente dice, no, es que te tienes que mirar el temario de allí, ¿no? No, ve con lo que tú ya llevas. El chico de Madrid venía con lo que llevaba y también se aprobó ese examen. Y consiguió entrar ahí de bombero. Tú no sabes cómo va a ser el examen. Quizás llegue y el examen pues son dos carreteras, son cosas del sitio que dices, hostia, jodido. Pues ya está. Vas a intentar jugar tu partida. Lo has hecho a lo mejor que puedas, otra experiencia más. ¿Vale? Pero quizás llegue y el examen es un examen asequible. Hostia, y con lo que llevas, puedes hacer un buen papel. Hostia, y con lo que llevas, pues te pueden llamar de bombero. Hostia, con lo que llevas, quién sabe, a lo mejor consigues la puta plaza. Y si consigues la plaza, pues puedes seguir opositando. Pues luego puedes permutar, que es otra de las opciones que eso lo podemos hablar en otro podcast. Si tú ya tienes tu plaza, puedes permutar con otra persona que esté en un servicio que quieras, podéis intercambiaros. Si da las circunstancias de que primero ambos queréis y luego después la administración lo permite. ¿Vale? Pero se puede hacer. Pero necesitáis presentaros a los sitios. Y escuchar menos a los que te dicen que no, que solamente tienes que ir a un sitio, que esto todo otro. No tienes que dejar de prepararte ese sitio. No tienes que dejar de prepararte si estás en Comunidad de Madrid, lo que viene a ser todo lo que es el territorio de Madrid, las carreteras. No. Simplemente que tienes que seguir repasando tu temario, tu parte específica de bombero también, e ir a más sitios cuando vayas. Pues oye, a lo mejor sí o a lo mejor no. Pero no me digas a mí que si tú estás en Comunidad de Madrid, ¿por qué no vas a ir a Guadalajara? ¿Por qué no vas a ir a Toledo? ¿Por qué no vas a ir a esos sitios que te pillan al lado? Sí que te pillan al lado. Y son posibilidades, son pruebas, son simulacros que vas haciendo, pero simulacros reales, desde tu experiencia. Desde tu experiencia, familia. Entonces es súper importante, de verdad, que empecéis a pensar de forma diferente, a salir de esa caja, a dejar de pensar en lo que os han dicho vuestros primos, vuestros profesores de academia, realmente pensarlo. Yo aquí os he argumentado las razones del por qué. Tampoco me creáis a mí. Vosotros verificadlo por vosotros mismos, la información. Vosotros pensadlo. Y ver si es más coherente o no. Pero ahí están los datos. Y yo tengo claro que si yo no me hubiese presentado a otros sitios, no me hubiese dado esa oportunidad, no me hubiese dado la posibilidad de hacerlo, hoy en día quizás no sería quien soy. Hoy en día quizás no tendría todo ese recorrido como bombero, como profesional. ¿Vale, familia? Entonces, recapitulando. El por qué para mí es importante, como he dicho, dependiendo sobre todo primero de cada persona, es muy importante eso, que depende de cada uno, de cada opositor, porque es verdad que no es igual, hay algunos que tienen circunstancias familiares, personales, etcétera, diferentes, pero luego después las razones son porque vas a tener mucha más experiencia, vas a conseguir mucha más experiencia, ¿vale? Las posibilidades de que consigas tu casco van a aumentar estadísticamente, ¿vale? Y sobre todo es que lo puedas hacer sin tener que dejar de lado la preparación que tú estás teniendo, porque nunca sabes cómo va a ser el examen, por mucho que las bases te pongan esto o lo otro. Ahora, si me dices que el primer examen es un examen solo de territorio de ese sitio, pues sí, entiendo que no te vas a poner a estudiar el territorio de un sitio cuando estás estudiando lo tuyo. Pero si es un examen general en el que hay su parte de legislación, en el que hay su parte de preguntas específicas, en el que va a haber una parte quizás que solamente habrá pocas preguntas
que pregunten de esa zona, ¿ves? Nunca sabes qué puede pasar. ¿Vale, familia? Y para acabar, chicos, chicas, no importa las veces que tengas que suspender para conseguir tu casco de bombero, tienes que intentarlo una y otra vez hasta lograrlo. Chao, chao, familia.